Ya, vamos a hablar de la anatomía. La parte anatómica del fémur proximal, en este caso, tenemos que tener en cuenta dos cosas. En la cual que van a pasar vasos importantes que van a nutrir el hueso en el fémur proximal. Estas son la arteria circunfleja medial y lateral que salen de la femoral profunda, ¿ya? Rama de la femoral. ¿Qué cosa? Que van a abrazar lo que es el cuello del fémur proximal, ¿ya? Como ven ahí, forman un arco entre las dos circunflejas. Esta es la vista posterior. ¿Qué es lo importante de esto? De que en lesiones que tengamos del fémur proximal, estas arterias se pueden ver comprometidas. Al verse comprometidas, lo que puede pasar es de que esa cabeza llegue a sufrir isquemia y finalmente llegue a morir, ¿ya? Como ven ahí, la anatomía también, que tenemos la cabeza, van anotándose, ¿ya? Tenemos ahí la zona de la cabeza, el cuello, la zona intertrocantérica, entre trocánter menor y mayor, y la zona subtrocantérica. ¿Ya? En la región posterior tenemos lo que es la línea pectínea, la línea áspera con su labio medial y lateral, que nos va a servir de inserciones musculares, ¿no? Y hablamos de los mecanismos de la lesión. En pacientes ancianos, generalmente suelen ser de baja energía, una caída de su altura. En pacientes pues ya jóvenes suelen ser pues por traumatismos fuertes, por accidentes de tránsito y demás. Pero en pacientes adultos suele ser una caída pues solamente de su altura. ¿Cómo puede ser un traumatismo directo? Un paciente añoso que se cae de la cama y se golpea el piso directamente con la cadera. De traumatismo indirecto, un paciente igual anciano en la cual cae, apoya la rodilla, pero se fractura la cadera, ¿ya? Siendo un traumatismo indirecto. El diagnóstico, pues el examen físico traumatológico que habíamos dicho cuál es: inspección, palpación, rangos de movilidad y maniobras especiales, ¿no? No se olviden el examen físico traumatológico. Los estudios complementarios, radiografías, generalmente panorámicas de pelvis, y también una TAC con reconstrucción, generalmente pedimos con una reconstrucción ósea en tercera dimensión. La clínica, que suele ser típica pregunta de examen, que es dolor, acortamiento del miembro inferior afectado y también rotación externa de este. Esta imagen es típica en pacientes con fractura de cadera. El miembro afectado está más corto que el otro y está en rotación externa, ¿ya? Aparte, toda clínica de fractura, incapacidad funcional, deformidad, pérdida del eje mecánico, ¿no? Luego, las clasificaciones va a depender de acuerdo a dónde esté, a qué nivel esté la fractura, de acuerdo a si es intra o extracapsular, y obviamente la clasificación específica de cada zona. Vamos a tener las fracturas de cabeza femoral solamente, fracturas de cuello, fracturas intertrocantéricas o pertrocantéricas, es lo mismo, y la zona subtrocantérica. ¿Cómo vamos a dividir esto? Según la anatomía, pásalo. Está preguntando a alguien, algún traumatólogo para inyectar a alguien. Entonces, dependiendo de la anatomía, ya dijimos que podía ser en cabeza, cuello, intertrocantérica o subtrocantérica. Y dependiendo de la anatomía, esta se va a subdividir. No solamente de la cabeza o capitales, sino también pueden ser subcapitales, por debajo de la cabecita. Pueden ser transcervicales o al medio del cuello. También pueden ser a nivel de la base del cuello o bases cervicales. Y las dos que ya habíamos dicho que son intertrocantéricas y subtrocantéricas. Según el compromiso articular, vamos a ver que algunas fracturas van a ser intracapsulares y otras extracapsulares. ¿De qué depende de esto? La cápsula articular es un componente fibrocartilaginoso que envuelve a todo lo que es la articulación de la cadera, ¿ya? Que viene desde el borde acetabular y viene hasta aproximadamente la base del cuello del fémur. ¿Qué hace? Por dentro, como envuelve todo esto como una membrana, ahí por dentro pasan los vasos que hablamos hace un momento, la circunfleja medial, la circunfleja lateral y todo el arco vascular que irriga esta zona. Entonces, si hay fracturas que comprometan la parte interna o intracapsulares, ¿a qué cosa va a haber riesgos que habíamos dicho hace un momento?
a necrosis avascular de la cabeza del fémur. Entonces son pacientes que por más que le hagamos un tratamiento con clavo, tornillo, lo que sea, puede que en el tiempo esta cabeza se muera y se vaya disgregando y finalmente el cuerpo pues lo vaya disolviendo. Entonces esa es la importancia de saber si son extracapsulares o intracapsulares. Las extracapsulares, ¿qué cosa nos darán riesgo? Pues principalmente una consolidación defectuosa, pero lo importante es saber de que las intracapsulares nos pueden dar una necrosis avascular de la cabeza. Y luego la clasificación de Tronzo, una clasificación que todo estudiante que ha pasado por traumatología se lo tiene que saber de memoria. La clasificación de Tronzo va a clasificar las fracturas intertrocantéricas principalmente. ¿Ya? Las intertrocantéricas las va a clasificar en 5 tipos. La 1, que es una fractura intertrocantérica no desplazada. La 2, que es una fractura intertrocantérica desplazada. Es lo único. La 3 se complica un poco más porque se va a dividir en A y B. La fractura Tronzo 3A solamente habrá un compromiso o conminución del trocánter mayor. La fractura Tronzo 3B habrá una conminución del trocánter mayor y trocánter menor, y con el fragmento proximal telescopado. ¿Qué quiere decir eso? Que este fragmento se fractura y esta punta, como ven acá, se mete en el mismo hueso. Se fractura y se mete en el mismo canal medular. Eso quiere decir telescopado. La fractura 4 es una fractura con conminución de la pared posteromedial o posterolateral, no, posteromedial principalmente, perdón. Es una fractura con conminución de la pared posterior. Y la 5 es una fractura con trazo invertido. En vez de venir así, pues viene así. Nada más. Dependiendo del tipo de tronzo, pues nos dará igual el tipo de tratamiento realizado. Fielding lo que hace es más o menos clasificar o marcar unas zonas para nosotros determinar si se trata una fractura intertrocantérica o subtrocantérica. No tenemos un elemento anatómico que nos indique de aquí para abajo es subtrocantérico, pero Fielding pues lo realiza de la siguiente manera. A partir de la zona proximal del trocánter menor marca una línea perpendicular al eje longitudinal del hueso, y de ahí para abajo, para no marearlo, son 7.5 centímetros. 7.5 centímetros. Lo que venga por debajo serán fracturas diafisiarias, lo que venga por arriba será fracturas intertrocantéricas. Y todo lo que sea dentro de este rango de 7.5 centímetros se considerarán fracturas subtrocantéricas. El tratamiento que podemos realizar es osteosíntesis con placas, con clavos, tornillos, y también la artroplastía total o parcial de la cadera. ¿Cuándo es una artroplastía parcial? Cuando nosotros sencillamente con un implante metálico reemplazamos la articulación fracturada. Como ven acá, hemos reemplazado el cuello y la cabeza, y obviamente viene su vástago que se agarra al hueso. ¿Cuándo es total? Cuando aparte de reemplazar esto, también reemplazamos el acetábulo. Con una copa metálica reemplazamos el acetábulo y la cabeza. ¿Ya? El objetivo es pues una rápida rehabilitación, rápido abandono de la cama de estos pacientes y la deambulación precoz. Después de una prótesis, el paciente añoso puede prácticamente pararse y caminar al día siguiente de la cirugía. Fracturas diafisiarias de fémur. Lo que habíamos dicho, todo lo que sea por 7.5 centímetros por debajo, 5 centímetros por debajo de la zona subtrocantérica, se considerará una fractura diafisaria. Estamos hablando que va a presentar dolor, incapacidad funcional, deformidad y pérdida del eje mecánico. Toda clínica típica de fractura. El diagnóstico radiológico será una P lateral del fémur y puede ser en diferentes tipos de fractura. Podemos tener una fractura simple, que puede ser oblicuo-transversa, una fractura con tercer fragmento o en ala de mariposa, y una fractura compleja o conminuta. ¿Qué fractura falta aquí? ¿Qué trazo falta aquí? Dijimos simple, con tercer fragmento y conminuto. ¿Cuál más falta? Estaba en el examen. ¿Ah? Transverso, oblicua, segmentarias. Segmentarias, muy bien. Las fracturas segmentarias. Una fractura arriba, abajo, y queda un fragmento óseo volando, ¿no?
El tratamiento va a ser en muchos casos conservador, ya sea con una tracción esquelética y esos pelvipédicos o que comprometían principalmente toda la pelvis y la zona abdominal, que ya no se realizan mucho, y los yesos inguinopédicos, que en casos de que sean fracturas no desplazadas se pueden considerar todavía. Pero luego tenemos pues placas, clavos endomedulares que podemos utilizar en este tipo de fracturas, ¿ya? Hablamos del fémur distal. El fémur distal, dependiendo de la anatomía que tenga, como vemos acá, aquí tengo un fémur, vamos a hablar del fémur distal. Como ven, vamos a cumplir diversos ángulos. Estos ángulos nos permiten que la movilidad de las rodillas sea completa y adecuada. Cuando tenemos una fractura del fémur distal, podemos tener fracturas que nos comprometan la cara articular del fémur o que no, que nos comprometan solamente la parte metafisaria, ¿ya? ¿Cómo vamos a realizar esto? Tenemos que tener en cuenta que la cara articular, que está aquí marcado con línea roja, nos va a determinar de que tenemos que realizar un tipo de estabilidad absoluta o relativa. Absoluta, cuando no queremos que se mueva el trazo para nada y que ese hueso fracturado cure sin formar un callo óseo. ¿Por qué no quiero que se forme un callo óseo en esta parte? Porque es articular. Si me formo un callo de hueso en esa zona, pues obviamente me va a afectar la movilidad. En cambio, si es por fuera de la cápsula articular que está aquí con su línea amarilla, pues puedo pedir una estabilidad relativa en la cual haya micromovimientos que me formen un callo óseo, pues, pero no va a pasar nada. El hueso se pondrá ahí como una bolita, un chichón de hueso, pero no pasa nada porque al mismo tiempo la articulación misma seguirá completa, ¿ya? Entonces, las fracturas de fémur distal son lesiones complejas de difícil tratamiento. Son aquellas que comprometan los 15 últimos centímetros del fémur, incluyendo la metáfisis, y suelen ser un 7% de todas las fracturas del fémur. La importancia de esto es que a este nivel se insertan grandes grupos musculares. Como vemos acá, principalmente el músculo aductor mayor, lo que pasa es de que por ahí pasan los vasos femorales. Entonces, una fractura a ese nivel puede comprometer estos vasos. Luego, en la región posterior se van a insertar los gastronemios, los bíceps y los músculos ilíacos también. Entonces, nos van a formar aquí un rombo, que es el rombo popliteo, y que de manera de lateral a medial va a haber tres componentes muy importantes. Uno que va a ser el nervio tibial, lo ven ahí, la vena poplitea y la arteria poplitea. Esos tres componentes son el contenido del rombo popliteo. Buenas. Sí. Lo que vamos a ver es de que del borde inferolateral y del borde inferomedial va a haber una cabeza lateral del gastronemio como borde inferomedial o inferolateral, y del inferomedial pues el borde lateral de la cabeza medial también del gemelo, ¿ya? Entonces, contenido del rombo popliteo, vamos a hablar del nervio tibial, vena poplitea y arteria poplitea, ¿ya? La lesión en fracturas de fémur distal, ¿qué es lo que pasa? Que va a haber una deformidad en varo o en valgo, ¿ya? Con una sobrecarga del miembro, ¿ok? Entonces, en jóvenes se va a asociar principalmente a alta energía, y en ancianos va a ser pues principalmente en caídas en flexión y un golpe directo sobre la rodilla, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las fuerzas deformantes? Las fuerzas deformantes hablamos de todos los músculos, ¿ya?, que comprometen o que están insertos en esa región y que nos van a mover el fragmento fracturario hacia posterior o hacia anterior, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, acá el músculo del gemelo, los cuádriceps y los músculos poplíteos. Las lesiones asociadas que podemos tener, pues como hay una deformidad en varo o en valgo de la rodilla, pues lo que vamos a tener son lesiones ligamentarias o meniscales dentro de la rodilla. Dependiendo de la deformidad en varo o en valgo, pues incluso se puede llegar a afectar la meseta o la diáfisis tibial, y por la fuerza axial, el momento de impactar directamente la rodilla, pues lo que podemos presentar en algunos pacientes son fracturas de acetábulo,
fracturas de cadera o de diáfisis también femoral. Al ser un fragmento que se desplaza, puede haber hasta un 10% también que asocie fracturas abiertas, ¿ya? Entonces, el diagnóstico que vamos a tener principalmente va a ser la clínica va a ser con acortamiento, dolor e impotencia funcional y una angulación o desplazamiento con hematoma, deformidad y heridas. Al examen físico, pues podemos tener lesiones asociadas en cadera o pierna sobre todo. Siempre ver el estado vascular, motor y sensitivo de la pierna, porque estas lesiones pueden comprometer también los vasos y nervios que pasan por esa zona. El rayos X que tenemos que ver obviamente es de fémur distal y de rodilla en dos proyecciones AP y lateral. También tenemos que ver pelvis, cadera y diáfisis también de la zona, así como una radiografía de rodilla oblicua en 45 casos o en 45 grados en caso de fracturas complejas, ¿ya? Obviamente tenemos que tener en cuenta que no se le eché. Bueno, en algunos casos en los que sean fracturas no desplazadas, que solo tengamos una lesión en región distal de fémur, no lo vamos a poder ver tal vez de forma clara en la radiografía, pero sí en la tomografía o en la resonancia de rodillas, ¿ya? ¿Cuáles son los principios del tratamiento? Y esto en general en todas las fracturas. Lo principal es una reconstrucción anatómica articular. Tenemos que restaurar la alineación axial y rotacional. También tenemos que darle movilización precoz al paciente y ver principalmente qué tipo de fijación o estabilidad necesitamos. Como ya les dije, cuando comprometa la zona articular, pues preferiremos una estabilidad absoluta, y cuando sea extraarticular, pues nos podremos ir por una estabilidad relativa. Los abordajes, solamente para mencionarlos, como ven ahí, puede ser un acceso lateral estándar y también una pararrotuliana externa, en la cual nosotros nos vamos del tendón rotuliano un poco hacia la parte lateral y exponemos toda la rodilla en su totalidad, ¿ya? El tratamiento conservador dependerá de factores del paciente y principalmente factores de la fractura. En pacientes que no se puedan operar, ¿ya? Y en pacientes obviamente no deambulantes, pacientes en silla de ruedas, pues se optará por el tratamiento conservador. Y dependiendo de los factores de la fractura, aquellos que no estén desplazados, aquellos que estén impactados, fracturas no reconstruibles o pacientes con osteoporosis severa. ¿Por qué pacientes con osteoporosis severa? Porque son huesos tan debilitados que ningún tipo de tornillo o placa se va a poder agarrar a ese tipo de hueso, ¿no? Imagínense una galleta que ustedes pues pasen con un taladro y quieran colocarle un tornillo, es de que no va a agarrar. Entonces, en pacientes con osteoporosis severa se opta también por el tratamiento conservador. ¿Qué consiste en qué? Consiste en una tracción esquelética sobre una férula de Brown, en la cual nosotros, colocando la clavija en un punto específico, vamos a poder corregir esa deformidad de las fuerzas deformantes y reducir la fractura durante unas 5 a 6 semanas para que pues ahí se pueda conformar un callo y no desplazarse. Entre las opciones, tenemos un montón de opciones quirúrgicas dependiendo del tipo de fractura. Como ven acá, en la primera imagen podemos utilizar el tratamiento conservador, ya sea con yeso, tutores externos o también la tracción esquelética. Y cuando sean un pequeño fragmento podemos utilizar solo un tornillo con una arandela. Podemos utilizar placas laterales, podemos utilizar placas con tornillos condilares o también doble placa, medial y lateral, pues para mayor estabilidad. En otro tipo de fractura en la cual nos comprometa la articulación, como vemos aquí, necesitamos reparar esa articulación. Entonces necesitamos una estabilidad absoluta. Entonces podemos utilizar en casos no operables igual la férula, tracción y tutores externos, y luego nos vamos a las quirúrgicas. Una placa de fémur distal pequeña, puede ser una placa medial también que podemos utilizar, y en casos posteriores pues podemos utilizar 2 tornillos que nos atraigan ese fragmento. 2 tornillos de forma posterior, también de posterior a anterior, y también tornillos con placa para evitar su deslizamiento.
En fracturas que sean de un pequeño fragmento también podemos utilizar tornillos Herbert que se introducen totalmente dentro del hueso y nos dan así una estabilidad bastante aceptable. Y en fracturas con minuta, con varios fragmentos, como ven, pues podemos utilizar igual el tratamiento conservador, con tutor, tracción esquelética y la tutorización y el yeso. Y las configuraciones que podemos utilizar son bastante extensas, con clavos endomedulares, clavos condilares o tornillos condilares, placas de reconstrucción distal y finalmente, en casos que no se pueda reconstruir, pues tendremos que colocar una prótesis. Asimismo, en las que sean parcialmente articulares, terminaremos colocando una prótesis en casos complejos, y en aquellas también que no se pueda reconstruir con dos placas, terminaremos colocando una prótesis de rodilla. ¿Ya? Las fracturas de rótula son 1% de las fracturas de todo el cuerpo, son pacientes de 20 a 50 años, generalmente varones, y el mecanismo es principalmente directo, pacientes que caen impactando contra el suelo. Hay que descartar en estos casos luxofracturas de cadera, de fémur o de tibia, porque por la transmisión de fuerzas pueden estar lesionadas estas partes. Como vemos ahí, la biomecánica de la rótula es principalmente todo lo que es el mecanismo extensor de la rodilla, que es lo que nos ayudan a mantener un alineamiento ideal, ¿ya?, de la forma erecta del cuerpo. Sin un aparato extensor adecuado no podríamos mantenernos así. Las funciones de la rótula es aumentar la ventaja mecánica del tendón del cuádriceps, proteger los cóndilos y principalmente va a redirigir las fuerzas del tendón rotuliano, que aquí esquemáticamente es ahí, mejorando el brazo de palanca, ¿ya?, permitiendo al aparato extensor no realizar tanta fuerza para realizar la extensión de la pierna. Entonces, como ven aquí esquemáticamente, sin la rótula uno tiene que hacer más esfuerzo para poder extender. En cambio, si uno coloca una pequeña patela ahí, no se necesita tanta fuerza, ¿ok? En fracturas de rótula por traumatismo, como habíamos dicho, directo, la clínica de toda fractura, aumento de volumen, dolor, deformidad, impotencia funcional. El diagnóstico se hace principalmente por un rayo AP y lateral de rodilla, y en muchos casos podemos realizar también una axial de rótula, en la cual vamos a ver la lesión. La axial de rótula se toma con el paciente echado, la rodilla pegada a la camilla, y el rayo tangencialmente unos 45 grados. Podemos realizar tomografías para ver en casos muy complejos el grado de lesión de la rótula, y la clasificación va a ser fracturas transversas o sin desplazamiento, transversas desplazadas, de polo inferior o de polo superior, multifragmentarias no desplazadas, multifragmentarias desplazadas, verticales y osteocondrales. Como ven, las osteocondrales solo la vamos a poder ver en un rayos X axial que compromete la carilla articular, pero no así la carilla no articular de la rótula. El tratamiento en casos de fracturas no desplazadas van a ser fundamentalmente con yeso. Yeso en extensión, listo, a la casa, 3 a 4 semanas, y de ahí pues ya sus controles. Y cuando esté desplazada la fractura de la rótula va a ser quirúrgico. En aquellas que hay un desplazamiento mayor a 2 milímetros, lo que se realiza es el cerclaje. Cerclaje es esta composición entre clavijas y alambre, que lo que hace que las fuerzas de tracción que alejan la rótula por los músculos, nosotros lo convertimos en fuerzas de compresión. Cada vez que el paciente flexione, esa rótula se va a apretar más, y con eso va a realizar una consolidación adecuada. Configuraciones de osteosíntesis para rótula, igual un montón. Tenemos ahí los cerclajes en 8, cerclajes en O, solamente cerclajes sin clavija, placas que podemos poner, placas con tornillos. Podemos quitar mitad de la rótula o quitar la rótula entera en casos en que sea irreconstruible, y también en casos que sean con minutos, pues colocar un alambre alrededor de la rótula para que contenga todos esos fragmentos, colocar placas laterales con tornillos y placas anteriores, quitar la mitad de la rótula o hemipatelectomía o una patelectomía total, ¿ya? Y finalmente las fracturas en tibia proximal. Estas fracturas, lo que quiero que se lleven es que principalmente afecta a las partes blandas. ¿Por qué? Porque son lesiones graves con afectación funcional importante. Vamos a tener las categorías que son articulares y no articulares, y principalmente suelen ser las más afectadas las de platillo externo
o meseta externa. El mecanismo suele ser igual por un valgo o un varo forzado a la rodilla con una sobrecarga axial, como vemos ahí el jugador de fútbol. Suele asociar lesiones importantes en partes blandas, tanto así de que el tratamiento se fundamenta principalmente tratar las partes blandas, ¿ya? En la clínica de fractura, dolor, aumento de volumen, impotencia funcional, deformidad. En el examen físico, en este tipo de fracturas, es importante registrar, ya sea fotográficamente y en la historia clínica, el estado de las partes blandas, los pulsos de la pierna y la función nerviosa que presenta, ¿ya? Y como decimos, pues primero tratar las partes blandas y segundo tratar la fractura, ya sea con RAFI, con una placa, un tornillo o algo, ¿ya? ¿Qué significa RAFI? ¿Recuerdan? Más fuerte. ¿Nadie? Ya vamos. ¿Alguien? Ni uno. Ya lo dije 2 clases seguidas. Reducción abierta y fijación interna, ¿ya? Entonces, en las radiografías, ¿qué es lo que vamos a tener? Una visión en 2 dimensiones, API lateral de las fracturas de meseta, que en muchos casos necesitamos tomar una tomografía para ver realmente el grado de lesión, resonancia magnética, en lo cual vamos a valorar mejor las partes blandas, que es importante en este caso, ¿ya? Y en muchos casos, al ser un compromiso importante las partes blandas, tenemos que realizar angiografías, porque en muchos casos, como en este, ahí hay una obstrucción de la arteria poplitea. Entonces nos pueden dar un isquemia y el paciente perder la pierna por ese isquemia. La clasificación que vamos a utilizar es la fractura de Schatzker. La fractura de Schatzker va dividiendo de lateral a medial las fracturas de meseta. La tipo 1, como ven, solamente fractura de meseta externa. Fractura 2, fractura de meseta externa más hundimiento. Schatzker 3, fractura de meseta tibial o solamente con hundimiento. La 4 es fractura de meseta tibial interna. La fractura 4, o Schatzker 4, perdón, bicondilia, interna y externa. Y la 6 es una fractura con una disociación metáfiso-diafisaria, ¿ya? Estos pacientes con este tipo de fracturas, 50% de estos llegan a tener una lesión ligamentaria de la rodilla y roturas meniscales igual en un 30 a 50%, ¿ya? La fractura de Segon, que ahí se comenta, es una fractura del margen de la meseta tibial externa, en la cual al romperse y fracturarse, la rodilla se abre, causando una ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿ok? Esta clasificación Schatzker, como ven, se puede realizar con una radiografía. Nos dan una visión bidimensional. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Kifuri, juntamente con Schatzker, nos dan una visión tridimensional. Esta tridimensional solo se puede realizar con una tomografía y reconstrucción ósea 3D. Lo que hace es de que el platillo tibial visto desde arriba la va a delimitar en 4 segmentos, ¿ya? 1, anterolateral, anteromedial, posteromedial y posterolateral. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver si nosotros tenemos mayor compromiso del cuadrante anterolateral, utilizamos un tipo de abordaje distinto. Así como el anteromedial utilizaremos otro, y para los posteriores también, ¿ok? El tratamiento en casos de pacientes que no se puedan operar será pues la inmovilización con yeso o con alguna ortesis. Las indicaciones absolutas que es importante que conozcan, pues toda fractura abierta de meseta tibial se opera, toda fractura de meseta tibial con síndrome compartimental se opera, y toda fractura de meseta con lesión vascular aguda se opera, ¿ya? Los abordajes, para comentarlo solamente: un pararrotuliano externo, entramos por el borde lateral, podemos entrar por el borde medial de la pierna, y también podemos ingresar por un acceso posterior. El paciente echado de decúbito supino, pues ingresamos de forma posterior. Y las opciones quirúrgicas, como les decía, un montón, dependiendo del tipo de clasificación de Schatzker que tenga. Podemos utilizar solamente tornillos y placas,
placas con injerto óseo para levantar ese hundimiento, placas mediales solamente con compresión. En aquellos que sean con minutos, pues podemos utilizar doble placa. Podemos utilizar una placa bloqueada solamente de un lado. Igual en este caso utilizamos doble placa o una placa bloqueada de forma MIPO, que cual solamente realizamos un pequeño abordaje aquí y metemos toda la placa por ese orificio y solo hacemos pequeños cortes para colocar los tornillos. Y también doble placa con injerto o una placa bloqueada. Vamos a ver el caso de un paciente, ¿ya? El caso es de un masculino de 35 años que nos dice que tiene 5 días de evolución. Un paciente con una fractura de 5 días. Ahí ya tenemos algo raro. Que tiene una caída de aproximadamente 4 metros de altura cuando estaba realizando cosas en su casa encima de una escalera. ¿Qué pasa? Acude a una clínica particular en la cual le dan antiinflamatorio, reposo y todo. Lo tienen hasta el 5.º día, que el 5.º día le toman una radiografía y observan esa lesión y deciden pues trasladarlo a nuestro hospital. ¿Qué cosa ven ahí? Primero, ¿hay fractura en el fémur distal? Hay fractura, ¿no? Hay una fractura en el fémur distal. ¿Hay fractura de rótula? ¿Sí? No. ¿Hay fractura en peroné? Hay fractura en peroné, ¿no? Es la más notoria. ¿Hay fractura en meseta tibial? ¿Cómo lo ven la meseta? Bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo importante de este caso? Que tenemos 5 días de evolución en un paciente con una fractura aparentemente de fémur, que es complicada, aparentemente una fractura de meseta, que es complicada. Ha caído 4 metros, o sea, estamos hablando de un traumatismo importante, de alta energía. Está impactando de manera directamente la rodilla contra el concreto, o sea, es un mecanismo directo, ¿no? Va a la clínica particular, bueno, ya, no lo ven a los 5 días, pues ya está. Viene con ese compromiso en partes blandas, ¿ya? Entonces ahí ya sabemos lo importante de tratar las partes blandas antes de la fractura. Tal vez este paciente, si le dábamos los cuidados necesarios, los antiinflamatorios adecuados, corticoides y demás, pues no llegaríamos a esto, ¿ya? Es un paciente que llega con gran aumento de volumen, bastante tenso, ¿ya? Y mucha presión se notaba en las partes blandas de la pierna. Como ven, el hematoma que llega casi hasta la zona de la cadera, ¿ya? Y para rematar, pues tiene una lesión cortante que se hizo con la calamina al caer, que le habían puesto puntos, y solamente estaba con un antibiótico, ¿ya? Entonces estas cosas son las que se tienen que llevar, de que fractura de meseta o fractura de rodilla puede haber un gran compromiso de partes blandas, y que primero hay que tratar eso incluso antes de la fractura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El diagnóstico: fractura de cóndilo posterolateral, ¿ya? Tenemos una fractura de peroné y tenemos una fractura de Schatzker con hundimiento y fractura de la meseta lateral. Para verlo mejor, tomamos una tomografía, pues si se confirma la fractura de cóndilo lateral, la fractura de meseta tibial lateral, como lo ven ahí también, ¿ya? Y la fractura de peroné, pues que ya se veía en la radiografía. Vamos curando las partes blandas, ¿ya? Vamos viendo ahí la mejoría de las partes blandas. Hemos abierto eso, hemos vuelto a lavar porque no sabíamos si lo habían lavado bien o mal. Y como ven, las lesiones, incluso con costras o ampollas que se llegan a formar solamente por la fractura. 6 días después del tratamiento y de estar luchando con las partes blandas, pues les realizamos la cirugía. Ahí son las imágenes dentro del quirófano, y pues la imagen que le colocamos, pues una placa lateral con tornillos de compresión, y en la parte de la meseta tibial pues colocamos igual un tornillo, antes levantando esa zona hundida y colocándole el tornillo para mantener, ¿ya? Y eso va todo. ¿Listo?